Cuando enfocamos nuestra mente y deseos en los anhelos de nuestra carne, empezamos a querer controlar a los demás, juzgar a la gente y buscar alabanza o aprobación de los otros. Pero por el otro lado, cuando nuestra forma de pensar y los deseos están dirigidos a alabar a Dios por causa del Evangelio, se nos hace más sencillo en confiar en Dios, aceptarse a sí mismo, el reconocer a los demás y alabar a Dios como el centro primordial en nuestra vida. Cuando nuestra tendencia de pensamiento está enfocada en la carne, nuestro cuerpo tarde o temprano experimentará algún tipo de consecuencias por las mentiras que creemos en forma de sufrimiento, aflicción o abuso. Pero cuando nuestra forma de pensar está enfocada en Dios, a pesar de que no lo creas, nuestro cuerpo experimenta vida en forma de salud, libertad y renovación. Shalom, soy Cristian Córdoba y esto es Vertical. Nuestra composición humana está caracterizada de elementos que son conocidos como el cuerpo físico y nuestra parte espiritual. Nuestra mente viene a ser esa fuente de información del mundo que nos rodea, el cual tiene la influencia en nuestro ser espiritual y que dirige nuestras acciones físicas del cuerpo. Nuestras decisiones vienen a ser el resultado de un análisis de la realidad que nos rodea, que afecta a nuestro ser espiritual, produciendo emociones, ya sea positivas o negativas, según la información en la cual estamos alimentándonos. Y esto se demuestra también mediante acciones físicas con el mundo cuando hablamos o hacemos cosas que tienen un efecto bueno o malo, ya sea en nosotros o en los demás. Tenemos la libertad de dedicar nuestros pensamientos en la voluntad de Dios, o bien podemos enfocar nuestra mente en complacer nuestros deseos de la carne mediante la influencia que el mundo y Satanás tiene para ofrecernos. Cuando enfocamos nuestra mente en obtener información que complace nuestra carne, me refiero a deseos egoístas dentro de cada persona de conseguir todo aquello que deseamos sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Esto es algo que debido a nuestra naturaleza pecaminosa se nos hace muy fácil hacer, sin importar que seas creyente o no. La Biblia describe a la carne como la tendencia a querer vivir a mi manera, querer todo para mí mismo y ser soberbio o arrogante. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es muy fácil para nosotros el querer salirnos con la nuestra, el actuar egoístamente queriendo sacar ventaja de cualquier situación, o ser arrogantes queriendo imponer nuestra forma de pensar en los demás. Pero vale la pena aclarar que la Biblia nos enseña que cuando nos enfocamos en la carne, esto trae consecuencias negativas. Sin embargo, cuando nos enfocamos en complacer a Dios por causa del Evangelio, es decir, como respuesta de agradecimiento por el regalo de salvación que nos ha otorgado al morir en la cruz por nuestros pecados, somos alentados a vivir para Él en lugar de vivir para nosotros mismos y experimentamos paz en el proceso. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Considera también que tu manera de pensar, ya sea enfocada en Dios o en ti mismo, afectará también directamente tu cuerpo físico, tarde o temprano. Si te pasas llenando tu mente cosas que el mundo tiene que ofrecer que satisfacen únicamente los deseos de la carne, puedes dar por hecho que como resultado experimentarás sentimientos de depresión, temor, ansiedad e inseguridad. El impulso de controlar las cosas a tu alrededor y la vida de los demás, la tendencia de juzgar a los demás o el deseo de ser alabado y aceptado por otras personas son las motivaciones carnales que están arraigadas en nuestra naturaleza pecaminosa. El deseo de estar en control, de juzgar y de buscar alabanza nos lleva a tomar ciertas decisiones y estas tienen consecuencias negativas. No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, esto también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.
El estar enfocados en complacer los deseos de la carne repercutirán a tu ser a tal punto que eventualmente te afectarán físicamente tu cuerpo con diferentes tipos de enfermedades que ni siquiera te darás cuenta de dónde se originan. Por darte un ejemplo, cuando estás enojado con alguien o tienes un resentimiento muy profundo en contra de otra persona por no poder controlarla, es muy probable que experimentes dolores de cabeza, insomnio, hipertensión o estrés. Si deseas complacer tus deseos sexuales fuera del contexto matrimonial, tienes un alto riesgo de enfermedades de transmisión sexual como el herpes, clamidia o peor aún, SIDA. Si tienes pensamientos de insatisfacción o depresión, el caer en una dependencia de sustancia química, de drogas, alcohol o incluso pornografía que afecta físicamente las neuronas de tu cerebro es lo más probable que ocurra. O tal vez cuando quieres buscar aceptación de la gente a toda costa, tu cuerpo puede sufrir las consecuencias cuando consideras trastornos alimenticios como la bulimia o anorexia para conseguir esa supuesta figura perfecta a costa de tu propia salud. O también es el caso de querer complacer a otros o llamar la atención desfigurando tu cuerpo con cirugías plásticas innecesarias. Pero las peores son cuando ideas malévolas consumen tu mente al buscar la supuesta salida rápida, al terminar con la vida de una criatura que se está desarrollando en tu vientre por causa de un embarazo no planeado, o el contemplar el suicidio como escape a las dificultades de la vida. Como puedes darte cuenta, lo que dejas entrar en tu mente no solo te afecta espiritualmente, sino que también tiene consecuencias físicas que pueden arruinarte de por vida. El tratar de controlar lo que sucede a tu alrededor y a las demás personas, juzgarnos a nosotros mismos o a otros, y el buscar alabanza o aprobación de otras personas, eventualmente nos agotará y puede llevarnos a extremos emocionales que se desplegarán de forma física. Tal es el caso de preocuparnos al extremo por cosas que no podemos controlar, que nos causa un nivel elevado de estrés que causa muchos problemas en nuestro cuerpo. Incluso en las Escrituras encontramos ejemplos como este. Tal es el caso del rey David. Nada hay sano en mi carne, a causa de tu indignación, en mis huesos no hay salud, a causa de mi pecado. Ahora, con esto quiero aclarar que esto no quiere decir que todas las enfermedades y dolencias son causas únicamente por lo que estás pensando en tu mente, ya que existen otros casos biológicos y fisiológicos hereditarios que no se pueden evitar. Sin embargo, la comunidad médica tiene abundante evidencia de que muchas de las dolencias y enfermedades reales que nos afectan son causadas por lo que está pasando en nuestra mente, es decir, la información que dejamos llenar nuestro ser, ya sea para complacer nuestra carne o a Dios. El enojarte cuando no puedes controlar las cosas no es saludable. Puede llevarte a tomar acciones en las cuales te vas a arrepentir profundamente o incluso costarte la vida misma. El juzgar a otros o compararte con los demás te puede llevar a experimentar celos, y estos también son destructivos. Aún la envidia puede llegar a enfermarte. El corazón apacible es vida para la carne. La envidia es carcoma de los huesos. El buscar amor por medio de recibir alabanza, aprobación o aceptación de otros nos puede llevar a involucrarnos en relaciones sexuales fuera del matrimonio. Cualquier tipo de intimidad sexual que esté fuera del contexto matrimonial entre un hombre y una mujer son inmorales. Y el usar el cuerpo de forma inmoral va en contra del plan de Dios. Cuando incumples el diseño de Dios para tu vida, en realidad te haces daño. Una consecuencia física podría ser contraer una enfermedad de transmisión sexual que puede afectarte de por vida. Y todo por el simple hecho de complacer tu carne por un momento de pasión. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Otras de las consecuencias que existen al dejarnos llevar por las mentiras del mundo es experimentar un dolor emocional y estrés que tiene la capacidad de producir enfermedades físicas o psicológicas en nuestro ser. Y al querer buscar un alivio o para silenciar nuestra conciencia, recurrimos a dependencia de sustancias químicas cuando la vida se vuelve difícil y creemos que la adicción nos puede aliviar nuestros problemas. Algunos buscan el alivio en el alcohol, los medicamentos, las drogas, la cafeína o en el uso de cualquier clase de químico o sustancia. Esto puede convertirse en una dependencia muy difícil de dejar y extremadamente dañina en ciertos casos.
Y no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. El buscar alabanza y aprobación de los demás, en lugar de buscar la aprobación de Dios, puede llevarnos a tomar malas decisiones en cuanto a la alimentación. Si uno cree que necesita verse de cierta manera o tener cierto peso para ser aceptado o de buen parecer, puede ser que esto te lleve a comer muy poco y llevándolo incluso al extremo de convertirse en una enfermedad que se conoce como la anorexia. O bien puede ser que empieces a comer grandes cantidades de comida para llenar un vacío y después intencionalmente vomitar para evitar engordarte, a lo que se llama bulimia. Todo esto puede ser hecho en la búsqueda de la aceptación. Tales desórdenes alimenticios pueden ser producidos por un impulso de tratar de controlar por lo menos una área de tu vida. Aún así, este control es estimulado por un deseo de ser aceptado o ser notado por la apariencia física que tienes. Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. El juzgar nuestra apariencia, basados en el aspecto de las personas alrededor nuestro, o personas que miramos en la televisión, en el cine o en las celebridades, puede llevarnos a tomar decisiones equivocadas con respecto a nuestros cuerpos, como es el caso de desfigurarlo en un intento de quererse ver como ellos. Nuevamente, este patrón de conducta puede estar establecido en el deseo de recibir alabanza, aceptación o aprobación. El intento de controlar cada pequeño detalle del curso de nuestra vida puede llevar a una persona a tomar decisiones incluso de terminar con la vida de un ser humano por inconveniencia. Este es el caso de los abortos que ocurren en la actualidad, que no son por violaciones, incesto o algún tipo de enfermedad, sino que en su mayoría es por inconveniencia para la madre al tener que llevar un término completo a un ser humano dentro de su vientre. El tener un aborto no solo traerá consecuencias físicas a la persona que aborta, ya que existen riesgos muy grandes que incluyen la infertilidad. Pero lo peor del caso es que se llevará a la muerte a alguien que Dios ha creado a su imagen y semejanza y que no tiene la culpa de haber sido concebido en las circunstancias adversas que vino al mundo. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado, y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni un solo de ellos. Nadie tiene el derecho de terminar con la vida de otro ser humano, ya que todos hemos sido creados con la imagen y semejanza de Dios, la cual nos da un valor innato. De la misma forma, tampoco podemos considerar el terminar con nuestra propia vida por el hecho de que no nos podemos sentir a gusto con ella o no es como quisiéramos. El suicidarse o el pensar en el suicidio está basado en el deseo de controlar la vida o en juzgar que la vida no vale la pena. O también puede ser en ciertos casos un intento de querer ganar de alguna forma la atención de los demás. El suicidio para una persona que no cree en el Evangelio es la peor respuesta para tratar de buscar la solución a tus problemas, ya que estás cambiando una vida por más fatal que pienses que sea, que es un paraíso en comparación de experimentar el castigo de Dios por toda la eternidad en el infierno. Ahora, para un creyente, el suicidio es algo inconcebible, ya que nuestro cuerpo le pertenece por completo a Dios. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificar a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El enfocar nuestra mente a cualquiera de estas mentiras que el mundo tiene por ofrecer, de una forma u otra, traerán un sufrimiento físico, padecimiento o abuso a nuestro cuerpo que solo nos lleva a la miseria y autodestrucción. El orgullo, la vanidad, el tratar de controlar y el juzgar son las maneras en que nuestra carne trata de que seamos nuestro propio Dios. Cuando intentamos patéticamente ser Dios en nuestra vida, solo terminamos lastimándonos tanto física como espiritualmente. Si después de todos los ejemplos que escuchaste, hay uno o algunos de los cuales te identificas, es momento de cambiar de dirección
e ir hacia el camino de Dios cumpliendo su voluntad por causa del Evangelio. A esto se le llama arrepentimiento. Por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. Su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte. Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. El seguir la voluntad de Dios significa que confiamos en el control de Dios en lugar de tratar de controlar nuestra vida y la de los demás. Significa el confiar única y exclusivamente en que Dios tiene las riendas de nuestra vida y nos sometemos a su plan soberano en cada área de nuestro diario vivir, sin importar de las dificultades o injusticias. Este es el ejemplo perfecto que nos dio Jesús, y que cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Jesús confió en que Dios tenía el control de la situación cuando otras personas lo estaban rechazando. A pesar de ser el Dios soberano y omnipotente, dejó que las circunstancias de su pasión y muerte prosiguieran, ya que todo estaba bajo el control del Padre. A pesar de que tenía todo el derecho de juzgar y castigar a sus opresores y aquellos que lo rechazaron, Él no lo hizo. Si alguno oye mi palabra y no las guarda, yo no los juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. A pesar de que se merecía todo el honor y toda la gloria por ser Dios, Jesucristo nunca buscó la alabanza de los hombres, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo en que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Enfocar nuestra mente en seguir la voluntad de Dios por causa de ese amor vertical que tiene por nosotros, significa que nuestro valor viene de la identidad que tenemos en Cristo, mas no por aceptarnos a nosotros mismos según el estándar del mundo. Cuando vemos a las demás personas según la voluntad de Dios, no estamos juzgando, comparando o envidiando. Y finalmente, cuando nuestra mente está centrada en Dios, le damos a Él toda la alabanza y no estamos buscando que los demás nos aprueben por nuestra apariencia. Como resultado, experimentaremos salud, libertad y renovación, tanto física como espiritualmente. También tendremos pureza, dominio propio y restauración. No le haremos cosas destructivas a nuestro cuerpo, porque no estaremos buscando el amor y la aceptación en lugares equivocados, ya que en Cristo encontramos algo mucho más valioso que cualquier cosa que este mundo tenga por ofrecer. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este mensaje. Espero que haya sido de bendición y de ser así, compártelo con aquellos que Dios ponga en tu corazón. Mi anhelo es que muchos lleguen a conocer del amor de Dios. Y si deseas recibir notificaciones de nuevos videos acerca de este amor vertical, no olvides de suscribirte a este canal, al igual que activar la campana de notificaciones. De antemano te doy gracias por cualquier comentario o sugerencia. Hasta la próxima, pero mientras tanto, sea un reflejo de ese amor vertical al mundo.